Hola, mi nombre es Frangeli, soy estudiante del Instituto Universitario de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado, y hoy vamos a hablar un poco sobre el impuesto al valor agregado en Venezuela, en la materia de impuesto 2. Dentro de esta presentación vamos a tocar dos aspectos. En primer lugar, los aspectos formales que debe contener la declaración del IVA en Venezuela y los principales aspectos del régimen de retención de IVA en Venezuela. La declaración del IVA es un documento formal a través del cual el contribuyente declara todas las operaciones realizadas dentro de un periodo fiscal establecido. Se debe presentar el impuesto generado y el crédito fiscal que le corresponde. Cabe destacar que esta declaración se debe realizar de la forma correcta para evitar sanciones. Los principales aspectos formales del impuesto al valor agregado en Venezuela. En primer lugar, tenemos la identificación del contribuyente. En el artículo 29 del Reglamento General de la Ley del IVA, nos declara que esta declaración debe contener los datos claros del contribuyente. En primer lugar, el RIF. En segundo lugar, la denominación o razón social, si es una persona jurídica, o los nombres y apellidos si es una persona natural. El domicilio fiscal, cabe destacar que debe ser la dirección registrada en el SENIAC y el periodo fiscal que corresponde a la declaración, indicando el mes y el año. El segundo aspecto son el detalle de las operaciones grabadas. En el artículo 27 de la Ley del IVA y artículos 30 y siguientes del Reglamento General se deben discriminar las ventas de bienes y prestaciones de servicios que están sujetas al impuesto, indicando. Esto no quiere decir que dentro de esta declaración se deben presentar todas las operaciones grabadas que se realizaron correspondientes a las ventas o prestaciones de servicio en ese periodo. En esta declaración se debe explicar o se debe implementar la base imponible, que es el valor a la cual se va a aplicar la alícuota aplicable, que es el porcentaje del IVA vigente para las operaciones realizadas, y el impuesto débito generado, que es el monto del IVA resultante al momento de aplicar esta alícuota a la base imponible. La identificación del contribuyente. El artículo 29 del Reglamento General de la Ley del IVA nos dice que en esta declaración no solamente se deben presentar las operaciones grabadas, sino también esas operaciones exentas o exoneradas que se realizaron en este mismo periodo fiscal. Allí se debe presentar la base imponible de las operaciones exentas y la base imponible de esas operaciones exoneradas. El cuarto aspecto es la determinación del crédito fiscal. En el artículo 27 de la Ley del IVA y los artículos 38 y siguientes del Reglamento General nos dice que se debe detallar el IVA soportando las compras de bienes y servicios relacionados en este periodo fiscal que se está declarando y que están directamente relacionados con el contribuyente. Cabe destacar que para que estos créditos fiscales puedan ser soportados y aceptados en dicha declaración se necesita un documento, es decir, una factura fiscal emitida por un proveedor, donde se tiene que tener en cuenta en primer lugar el RIF del proveedor, el número de control y la fecha de la factura de compra, la base imponible de esta compra, el impuesto soportado. El quinto aspecto a mencionar es la determinación del impuesto a pagar o del crédito fiscal a compensar. Es decir, en el artículo 27 de la Ley del IVA nos dice que esta declaración debe presentar de manera clara el resultado de la declaración, sea un impuesto a pagar si el débito fiscal fue mayor que el crédito fiscal o un crédito fiscal a compensar si el crédito fiscal fue mayor que el débito fiscal. Y esto nos da un excedente que podrá ser compensado en declaraciones siguientes. El sexto punto o el sexto aspecto
es la firma del declarante o su representante legal. En el artículo 29 del Reglamento General de la Ley del IVA nos dice que esta declaración debe estar debidamente firmada por el representante legal si es una entidad jurídica con su cédula o la persona que esté declarando si es una persona natural. Y el séptimo aspecto y último a mencionar en esta presentación es la presentación electrónica de la declaración. Actualmente aquí en Venezuela únicamente se declara o se realiza esta declaración por el portal web del CENIAT. Cabe destacar que cada contribuyente debe tener su usuario y clave para poder realizar esta declaración y debe seguir con los formatos y los requerimientos que dicho portal del CENIAT manifiesta. Ahora, los principales aspectos del régimen de retenciones de impuesto de valor agregado en Venezuela. El régimen de retenciones de IVA es un mecanismo de recaudación de impuestos anticipada, donde ciertos sujetos llamados contribuyentes especiales que son designados por el CENIAT retienen un porcentaje del IVA de esas compras grabadas de las facturas en ese periodo fiscal que sus proveedores le emiten. En primer lugar, en esos principales aspectos tenemos los sujetos obligados a practicar la retención. Como les mencioné, estos sujetos son llamados agentes de retención y en el artículo 11 de la Ley del IVA y los artículos 6 y siguientes del Reglamento General de Retenciones de IVA nos dice que esta normativa establece quiénes son estos agentes de retención, de los cuales se pueden mencionar la República, los estados, los municipios y las instituciones orgánicas, las empresas del Estado, las personas jurídicas, consorcios o demás entidades económicas, las personas y las personas naturales que son designadas por el CENIAT como agentes de retención. El segundo aspecto son los sujetos pasibles de la retención. Estos son los proveedores. Y en el artículo 1 del Reglamento General de Retenciones de IVA nos indica que son esas personas que realizan operaciones grabadas con un agente de retención y por eso son obligados a aplicársele una retención de IVA. Ahora, el porcentaje de retención. ¿Cuál es el porcentaje de retención? Bueno, en el artículo 7 del Reglamento General de Retenciones de IVA nos dice que el porcentaje de retención de IVA varía según la naturaleza y el tipo de operación. Entre los más comunes tenemos dos. En primer lugar, el 75% del monto del IVA facturado, que es básicamente aplicado a todas las personas jurídicas, y el 100% del monto del IVA facturado, que es a esas personas naturales que se les aplica o en caso de algunas entidades que han sido designadas por el CENIAT. Un ejemplo de este 100%, que aunque es una persona, una entidad jurídica, pero que se le es aplicable un impuesto del 100%, es el aseo urbano. ¿En qué momento de la retención se aplica el IVA? Bueno, según el artículo 5 del Reglamento General de las Retenciones de IVA, nos dice que la retención de ese IVA debe ser aplicado al momento que se realiza el pago o un abono de la operación. Las obligaciones del agente de retención. El artículo 9 del Reglamento General de las Retenciones de IVA nos dice que los agentes de retención tienen ciertas obligaciones que deben aplicar. En primer lugar, que cuando se ejecuta cuando este agente de retención recibe una factura fiscal, debe realizar la aplicación de la retención a dicha factura. Luego que se haya realizado la aplicación del IVA a esa factura, el contribuyente especial debe entregar al proveedor la retención
donde está especificado todos los datos de la operación. Y por último, este agente de retención tiene como obligación de declarar y pagar al fisco dentro del plazo establecido en la declaración por el SENIAC según el calendario que emite el SENIAC. Y por último, de los principales aspectos del régimen de retenciones de IVA, tenemos lo que es la imputación de la retención por el proveedor. El artículo 27 de la ley del IVA y el artículo 49 del reglamento general del IVA nos dice que el proveedor al que se le aplicó esta retención puede descontar el monto de esa retención en su declaración propia. Cabe destacar que para que este concepto pueda ser aplicado, este proveedor debe tener todas esas retenciones archivadas para que pueda hacer uso de esa imputación de la retención en el proveedor. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención y espero que pueda ser de conocimiento y enriquecimiento de cada uno de ustedes.